Buenas a todos, hoy os voy a enseñar cómo utilizar la terminal como un pro. Si no tenéis ningún tipo de conocimiento, no os preocupéis, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo en el que empiezo desde el conocimiento cero, en el que podéis informaros para luego volver a este vídeo. El nivel de las cosas que vamos a aprender hoy ni siquiera es el más alto, pero vamos a dar un escalón más al que dimos en ese vídeo para que podamos dominar la terminal al 100%. Como siempre, si un contenido no es original mío, me gusta dar crédito del que he sacado esta idea. Este repositorio que os voy a dejar en la descripción por si queréis investigar más, es de donde he sacado algunas de las ideas de las que vamos a hablar ahora. Primero que tenemos que hacer es abrir una terminal. Esto ya lo enseñé en otro vídeo, tenemos aquí una abierta, pero por si acaso yo utilizo el atajo Control Alt T, que si no simplemente le doy aquí para que se me abra la ventana de Genome y aquí buscamos terminal. En caso ya la tenemos abierta. Y para enseñar todos los comandos que voy a enseñar, vamos a utilizar una carpeta que se llame pruebas. Esto ya lo tenéis que saber del vídeo anterior, que si ponemos mkdir pruebas crearemos una carpeta, pero además quiero que sepáis que si ponemos un punto y coma podemos añadir otro comando después. Si ponemos un punto y coma podemos ejecutar dos comandos en una sola línea. Ya estoy en pruebas y para verificarlo pues ponemos un pwd, aquí tenemos pruebas. Hasta aquí lo mismo que aprendimos en el vídeo anterior. Lo primero que hay que aprender es que si estamos en Linux, para instalar una aplicación generalmente utilizamos la terminal. Sin embargo, veremos que desde hace poco en los sistemas operativos de Linux, como Manjaro, como Ubuntu, y de hecho yo en mi propio Arch lo tengo, podemos instalar paquetes, es decir, aplicaciones sin necesidad de utilizar la terminal. Ahora voy a apartarme aquí abajo para no estar estorbando en estas líneas que serán las que más vamos a ver y no quiero tapar el texto de un comando. Vamos a hacerlo de la manera tradicional y lo que vamos a hacer en Arch es utilizar pacman. Pacman es el gestor de paquetes. Si yo escribo pacman, podré hacer uso del gestor de paquetes de Arch. Escribo pacman -s, que es de install, y le pongo el nombre de un paquete, que en este caso es SL. Le doy y ahora me dice, no puedes utilizarlo a menos que sea superusuario. Es sudo. Siempre que no tengamos permiso para hacer algo en la terminal, lo que vamos a hacer es utilizar sudo. Esto lo que nos permite es escalar en permisos. De esta forma podemos hacer todo lo que queramos con el ordenador. Sudo, escribiremos el mismo comando, pacman -s SL. Cuando le dé a intro me pide la contraseña. Entonces necesito saber la contraseña del ordenador. Escribo la mía y lo que me dice es lo siguiente. Lo que va a costar de megas este paquete es esto. ¿Deseas continuar con la instalación? Por supuesto, le digo que sí y ya lo tengo instalado. ¿Qué pasa? Que el paquete SL, que es el que había instalado, es una aplicación de terminal. Si le doy, como vemos, es un tren, que bueno, es una broma típica que si habéis visto el vídeo anterior en el que usábamos ls, cuando escribes muy rápido ls puedes equivocarte y poner SL, por lo tanto sale este trenecito. Pero no solo vamos a instalar aplicaciones de terminal, también queremos aplicaciones visuales, porque al final no todo nos vamos a manejar desde terminal. Y por ejemplo, si el comando pacman después de la S mayúscula le ponemos una S minúscula, lo que hará será buscar en la nube si existe la aplicación, en este caso Telegram de esto. Y efectivamente aquí además me dice que existe y que la tengo instalada. Pero Arturo, es que la terminal es muy difícil, no sé qué, no se puede instalar aplicaciones normales. Pues sí, como os decía, en este caso podemos abrir la aplicación de software que está presente en muchos sistemas operativos de Linux como Ubuntu, Manjaro, etc. Y aquí podemos buscar directamente, si queremos aquí en la lupita, Telegram, y podríamos instalar directamente, en este caso me parecía como instalado, ¿no? Pero podemos buscar esta aplicación y tantas otras, incluso juegos, editores de vídeo. Lo segundo que vamos a aprender es cómo descargar cosas desde la terminal, cosas que están en internet. Lo que vamos a utilizar es la aplicación curl. Sin embargo hay varias, existe wget y tú te puedes construir incluso la tuya programando. Aquí por ejemplo he encontrado Don Quijote de la Mancha escrito en formato de texto para que veamos cómo se ejecuta. Tenemos curl, que es el nombre de la aplicación, y seguido de ello la URL que queremos descargar. Cuando le da el intro veréis que descarga todo, sin embargo no lo guarda en ningún archivo. Así que lo que vamos a hacer es curl, le ponemos un guión o para decirle dónde queremos que se guarde y después le ponemos la URL de la que ya estamos hablando. Así que le doy al intro, me dice lo que tarda en descargar, que prácticamente es nada. Y como sabréis del vídeo anterior, si hacemos un ls veremos los archivos que tenemos dentro. Efectivamente tenemos el Don Quijote. Y como sabréis también del vídeo anterior, hacemos cat al archivo de Don Quijote, le damos intro, veremos todo el archivo en sí mismo. Pero bueno, aquí yo por ejemplo me pierdo, solo quiero leer las primeras 5 líneas. Pues muy sencillo, vamos a aprender el comando gead. El comando gead es como el comando cat, es decir, expulsa el contenido del archivo, pero le vamos a decir con el menos cuántas líneas queremos que expulse. Por ejemplo, le vamos a decir que lea las primeras 4. Ponemos gead-4 y Don Quijote. Efectivamente, estas son las 4 primeras líneas, pero si por el contrario queréis leer las últimas 4 líneas, lo que vamos a utilizar es el comando tail, en el que cambiamos el head por un tail y cuando le damos al intro vemos que están las últimas 4 líneas. Y lo siguiente que vamos a hacer es buscar una palabra en concreto dentro del archivo. Para ello vamos a utilizar el comando grep. El comando grep es un comando súper potente y que puede hacer muchísimas cosas, pero todas relacionadas con buscar texto dentro de un archivo o muchos archivos. Seguido del comando grep ponemos la palabra que queremos buscar. Podemos ponerla entre comillas, poner más texto con espacios, o directamente sin comillas, y lo último que pondremos será el archivo donde queremos buscar. Al darle al intro nos ha salido un montón de líneas y esto la verdad es que es bastante difícil de entender, pero son las líneas en las que aparece la palabra doncella.
Así que ahora vamos a hacer uso de la fuerza de grep. Es, por ejemplo, ponerle los siguientes comandos. Si nosotros le decimos grep -n, a la izquierda de la línea nos va a poner el número de línea que es en concreto. Así que si le damos, vemos que la última línea en la que aparece doncella es en la 2066. Además, por ejemplo, en esta terminal que es todo blanco y negro o blanco y gris, es muy difícil encontrar en qué parte aparece la palabra doncella. Así que si le ponemos _color, nos va a colorear la palabra en sí. Vemos como efectivamente nos dice en la línea 2066, en esta parte aparece doncella. De hecho, no pone solo doncella, sino doncellas. Pero bueno, el comando grep en sí es demasiado potente. Tiene muchísimas más opciones de las que hemos leído hasta ahora y las podríamos ver en un futuro vídeo en el que explique cómo utilizar la terminal de forma mucho más potente. Este vídeo pretende simplemente ser un paso más al que habíamos dado en el primer vídeo, que era súper sencillo. Este es un nivel intermedio y después pretendo hacer vídeos algo más complejos. Y el siguiente comando que os quiero enseñar es el comando find. ¿Alguna vez os ha pasado en Windows o en Linux también que no encontráis algo? Pues con el comando find podréis encontrar un archivo de forma recursiva, es decir, dentro de una carpeta que está dentro de otra carpeta, etcétera. En este caso he montado esta estructura de carpetas que podéis ver aquí. Pues si veis los comandos de antes los podréis ver, pero si le pongo un ls lr, veremos que nos muestra de forma recursiva lo que tenemos en el punto, es decir, en pruebas. Tenemos archivo 1.py, archivo 2, la carpeta y donquijote.txt. Y dentro de carpeta tenemos archivo.py. En este caso quiero encontrar todos los archivos que sean del tipo Python, es decir, que sean del lenguaje de programación Python. El comando find se utilizará de la siguiente manera. Lo primero que escribimos es find del comando, después la carpeta donde queremos buscar, punto significa esta carpeta, ¿veis? Como aquí hemos puesto punto. Y lo siguiente que podemos será _name y el nombre del archivo, ¿vale? Lo pondremos entre comillas, como con grep, para asegurarnos. Y para decir cualquier cadena de texto ponemos asterisco. Después .py, que será la extensión que tienen los archivos, son código de Python. De esta forma le voy a dar al intro y veremos que lo que nos ha encontrado es lo siguiente. Archivo 1.py, que es este de aquí. Del archivo 2 no ha dicho nada, de Don Quijote no ha dicho nada. Sin embargo, del archivo .py que está dentro de carpeta, en este caso sí que nos lo ha dicho, es decir, nos ha buscado de manera recursiva en los archivos que acaben en .py. Aquí, por ejemplo, también podríamos poner un archivo que se llame file.py, ¿vale? Distinto, y ya lo hemos creado, ¿vale? Lo podemos ver aquí con ls, y si hacemos en el find, le ponemos aquí, por ejemplo, una f asterisco.py. En este caso, veremos que el resultado que nos encuentra es solo file.py, es decir, nos está haciendo que tenga una f, después la cadena de texto que sea, .py, pero no nos encuentra archivo porque el archivo no empieza por f. El comando find es muy potente, siempre y cuando sepamos utilizar las regex, que es un nivel más alto que veremos en futuros vídeos. Si os gusta este vídeo, pues si combinamos grep o find con una regex, podemos buscar cosas increíbles, pero vamos, ya os digo que las regex son algo realmente difícil. Por último, quiero enseñarte los shortcuts, los atajos. Los atajos no son esenciales para utilizar la terminal. Sin embargo, cuando llevas mucho tiempo escribiendo en ella, cuando tienes los atajos, lo que haces es avanzar más rápido. Por eso, para los que os habéis quedado hasta el final, que es lo que os interesa de verdad, formaros en utilizar la terminal de Linux, os voy a dejar aquí estos regalitos que son súper potentes. El primero es cómo limpiar la terminal. Mucha gente directamente hace clear, en este caso limpia la terminal, pero vamos a hacer, por ejemplo, el comando este que vemos que nos ha asociado toda la pantalla. En lugar de escribir la palabra clear, directamente le doy a control más L y se limpia la pantalla. Otro atajo muy útil que utilizo habitualmente es cuando estás escribiendo una línea en la terminal y dices, bueno, yo en realidad esto al final no lo quiero hacer. Le das simplemente a control C y esto lo que hace es parar la línea. Directamente la corta, no te sirve para nada, te va a otra línea donde puedes seguir escribiendo lo que tú quieras. Ahora, por ejemplo, imagina que estás escribiendo un comando súper largo y no quieres volver así dándole la flechita atrás hasta el principio. Lo que harás será darle a control y la letra que vamos a utilizar es la que está más pegada a la izquierda. Y veis cómo nos ha mandado el puntero a la izquierda, ya podemos empezar a escribir a la izquierda de la terminal. Como en este caso no quiero utilizar este comando, pues ya sabéis, le doy a control C y directamente me voy a la siguiente línea. Y este atajo es el más potente que conozco yo, que cuando lo descubrí me quedé sorprendidísimo, y es cuando le damos a control más R. Lo que se abre es un buscador, y en el buscador podemos escribir una palabra. En este caso, imaginad que quiero volver a utilizar el comando gear, que me permitía leer las primeras 4 líneas, pero no me apetece escribirlo entero de nuevo. Simplemente escribiendo gear, ya me aparece todo el comando y le puedo dar a al intro, o si le doy a la flechita, colocarme en el 4, lo borro y ahora quiero, por ejemplo, ver 6 líneas. Escribo 6 y le doy al link. Y todo esto sin tener que escribir. Este comando es muy cortito, pero un comando que sea más largo puedes buscarlo. Aunque lo hayas hecho hace 2 o 3 días, le das a control R, escribes lo que te acuerdes del comando y vuelves a ese comando. Y de hecho, hacemos control R, escribimos gear. Yo no quería el -6, quería uno que utilicé el otro día. Pues le das otra vez a control R y vuelve al anterior. De nuevo, este comando no quiero utilizarlo, así que le doy a control C y me voy a una línea nueva. Limpio la pantalla con control L. Y ahora hay gente que cuando quiere salir de la terminal directamente pone exit o le dan aquí a la cruz para cerrar la aplicación.
Sin embargo, una forma mucho más rápida de hacerlo es directamente darle a control D. En este caso, si le doy a control D, veis que salgo a mi escritorio, abro otra vez la terminal para que podamos ir trabajando con ella. Y esto nos puede servir, por ejemplo, cuando tenemos en un emulador de terminal que nos permite abrir varias pestañas, y en este caso tengo otra cosa aquí. Esta, por ejemplo, la quiero cerrar. Pues si le doy a control D, lo que hago no es cerrar toda la terminal, es como si cerrase esta pestañita de aquí. Cierro y vuelvo a esta. Sin embargo, si pulso control D con texto, no va a pasar nada. Le pulso primero control C para irme a una línea nueva y control D. Lo mismo aquí, control C y control D. Y si me quiero salir de nuevo de esta terminal, que es la principal, pues control D y me salgo. Y bien, ahora sí, esto sería todo lo que tenéis que saber sobre la terminal. Espero que hayáis aprendido muchas cosas nuevas y de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!